evangelio, el ministerio al mundo, la evangelización, la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Aquí va a aparecer al frente lo que dice acerca del ministerio al mundo, evangelización y misericordia. Mire que tenemos el propósito de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a decir como lo expresamos en la Iglesia Cristiana Renovación. La Iglesia Cristiana Renovación existe para exaltar a Cristo, eso es adoración, para edificar al creyente, la edificación, y para evangelizar al pecador. La Iglesia existe para esos tres propósitos. No nos los inventamos, yo no los inventé, eso está en el Nuevo Testamento. Para eso existe la Iglesia. Y uno de ellos, y primordial, es la predicación del Evangelio. Permítame aclarar que predicar el Evangelio no es invitar a la gente a que venga a escuchar a mi pastor el día domingo. Aunque no está mal que los invite. Evangelizar es predicar el mensaje del Evangelio como lo encontramos en la Escritura. ¿Quién me dice qué es el Evangelio? Es más, las buenas nuevas me dijeron. Muy bien, las buenas nuevas. Alguien dígame el texto que define qué es el Evangelio. Y no es Juan 3:16. Muy bien, mi hermano ya nos puso ahí a boca de jarro. Y mi hermano también acá nos dijo Mateo 28, la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre. Ahí está la gran comisión. Pero hay un texto bíblico que define el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios es una carta que el apóstol envió a una iglesia llena de problemas y de dudas. Primeros capítulos les corrige sus problemas, entre ellos inmoralidad, pero también les contesta sus dudas. En cuanto a lo que me mandaste preguntar, dice en el capítulo 6 y se arranca contestando dudas. Uno de los problemas que tenían era acerca de la resurrección de los muertos. Y bajo el contexto de contestar sus dudas acerca de la resurrección, el apóstol Pablo escribió primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 dice: Además os declaro, hermanos, primero los Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Fíjese bien que Pablo dice, les voy a decir el evangelio que les prediqué. Y luego abre un paréntesis que va del versículo 1 hasta el versículo 2. El evangelio que os he enseñado es este, dice 2 puntos, versículo 3, que recibí, 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, conforme a las Escrituras, y que hubo testigos de eso. ¿Cuántas personas se necesitaba para decir que algo era verdadero en tiempos bíblicos? 2 o 3 testigos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la abrumadora cantidad de más de 500 testigos de su resurrección, lo cual es una prueba irrefutable en términos de la vida antigua de que algo es cierto. En nuestros días tenemos videos, ¿verdad? Y cuando sale el video de cierto funcionario público con las manotas en la masa, decimos, pues ahí está. No son dimes y diretes, ahí está la evidencia. La prueba abrumadora de que Cristo resucitó es que hubo más de 500 que lo vieron resucitado. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó por el poder de Dios, lo cual significa que Él aceptó su sacrificio en nuestro lugar.
Eso es el evangelio, hermano. El evangelio no es invitar a los no creyentes al templo el domingo. Qué bueno que los invite, qué bueno si aceptan, pero usted como hijo de Dios tiene que llevar el evangelio. Frecuentemente me tengo que subir a Ubers, ¿verdad? Taxis que me llevan de un lado al otro. Tengo 45 minutos a una hora con un chofer que se va a tener que aguantar a que le predique el evangelio. A Pablo le ponían soldados romanos encadenados allí junto a él para que no se escapara y les predicaba el evangelio. A mí me tocan los choferes de Uber. A no ser que me corra, me baje del carro, pero si quiere cobrar el dinero que dice el servicio, pues entonces se va a tener que aguantar a llevarme allí. Y al que se nos atraviese, evangelizar es predicar, es llevar las buenas nuevas de que Cristo Jesús, siendo el Hijo inocente de Dios, murió en el lugar de los pecadores para pagar sus pecados. Y que después de morir fue sepultado, dando fe de que verdaderamente murió. Y hay quien dice que cayó en un estado allí de sueño profundo. Murió. Y la prueba es que cuando le perforaron el costado salió agua con sangre. Es decir, el agua de la sangre ya se había separado, lo cual es una condición médica, o que dicen los médicos, de que el cuerpo ya murió. Nuestro Señor verdaderamente murió y fue sepultado, y al tercer día, de viernes a domingo, nuestro Señor resucitó, dando testimonio así Dios de que aceptó su sacrificio en lugar de los pecadores. Usted y yo tenemos que decir eso que es locura para unos, tropiezo para otros, diría el apóstol Pablo a los Corintios, es lo que nosotros seguimos proclamando, y no hay otro mensaje bajo el cielo que salve a los hombres. No hay nada que usted y yo podamos decir que reconcilie a los hombres con Dios, absolutamente nada, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos creyentes somos timoratos porque decimos, no, es que qué tal que me hacen preguntas y no sé responder. Pues más vale meterse en una situación donde usted no sepa responder a ser desobediente al Señor, ¿no cree? A ver, entonces déjeme ponerlo de la siguiente forma. Hay tres propósitos principales que cumple la iglesia. Número uno, la adoración, vivir para la gloria de Dios en cualquier lugar donde el creyente esté, debe vivir para la gloria de Dios. Número dos, edificarnos mutuamente, y ya hablamos de qué es eso, ayudarnos a avanzar en el proceso de santificación. Y número tres, evangelizar. ¿Me los pueden decir todos a coro? Número uno es, habló la mitad del coro, va otra vez. Número uno es. Número dos, a ver, no le titubeen, otra vez. Edificación. Número tres, evangelización. Pero ahora necesito que todos lo digan más fuerte. ¿Cuál es el tercero? Pues ya están en problemas, porque de aquí o salen obedientes o desobedientes. Pero ya no hay pretexto. Es decir, en la evangelización, mis hermanos, o somos obedientes o somos desobedientes, pero no hay terreno neutral. A no ser que usted diga, bueno, es que mi Biblia tiene un versículo que las de ustedes no tienen donde dice, pero para ti es la excepción. No, todas las Biblias dicen lo mismo, que todos los discípulos de Cristo tenemos el mandato de ir y predicar y hacer discípulo. Entonces no hay de otra. O somos obedientes o somos desobedientes. La iglesia también muestra misericordia por medio de actos de servicio a la sociedad. Pero ojo con esto. No me atrevo yo a promover esto como queriendo que las iglesias nos volvamos beneficencias. No. Las iglesias no somos beneficencia. Nuestro propósito no es hacer el bien por hacer el bien. Nuestro propósito es que hacemos el bien para llevar el evangelio. Para beneficencia hay muchas instituciones de gobierno, muchísimas, y harán su trabajo. Pero la iglesia tiene el propósito de predicar a Cristo, y que para eso utilizamos medios de hacer el bien. Sí, de hecho, estamos programando aquí una brigada médica evangelística para el mes de mayo. También por eso está mi hermano Isaí aquí, para ayudarnos a vislumbrar cómo va a ser la organización en el espacio de este templo y alrededor, cómo vamos a hacer.
¿Por qué? Porque queremos simple y sencillamente ayudar a que la gente se sienta mejor de sus enfermedades, a revisarle sus dientecitos y que se sientan mejor. No, porque queremos aprovechar, tenerlos aquí para predicarles el evangelio. Eso es lo que queremos hacer. Salir a predicar por las calles lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y déjenme comentarle, es una de las experiencias más bonitas salir a la calle y encontrarte con un desconocido y empezar a entablar una plática y predicarle el evangelio. En la iglesia lo hacemos con cierta frecuencia, cada 2 meses más o menos salimos un grupo a evangelizar. Si usted dice, ay, no, pues la iglesia del pastor, todos han de salir. No, mis hermanos, tristemente no todos van. Va más o menos el 20% de la congregación. Y no es porque no les diga que lo tenemos que hacer. Pero yo sé lo que pasa. Algunos se sienten intimidados, dicen, no, es que yo no sé qué decir. Pues no tiene que decir más que lo que decía el apóstol Pablo. Que tenemos que evangelizar porque eso, dijo el Señor, es también un propósito para su iglesia. ¿Alguna vez ha escuchado las últimas palabras de una persona? Algunos aquí me están diciendo que sí. O déjeme hacerle una pregunta diferente. ¿Recuerda usted las últimas palabras que le dijo un ser querido? Yo sí recuerdo clarito, y si cierro mis ojos y me concentro, todavía puedo escuchar las últimas palabras que me dijo mi papá y hasta el tono de su voz como me las dijo. Y fue la última vez que lo escuché hablar antes de que él cayera en estado de coma y el Señor lo llevara a su presencia. Las últimas palabras de alguien siempre dejan un impacto. Poco antes de su ascensión, el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto quiere decir, en base a que yo tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el Señor dijo eso. Y de acuerdo recuerdo al relato de Mateo, pero también recuerdo al relato de Lucas, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Como que el Señor quería que se quedara impactado eso en sus mentes. Fue una de las últimas cosas que los apóstoles de viva voz le escucharon decir, a no ser aquellos que se les presentó como al apóstol Juan después. Pero antes de su ascensión fueron de las últimas cosas que dijo el Señor Jesucristo, que sus discípulos y que todos los demás después de ellos tendríamos que ser testigos y predicar el evangelio que salva a las personas. Quiero que por favor vea la siguiente gráfica que va a aparecer aquí, con 3 circulitos. El evangelismo personal y las misiones globales compaginan y convergen en proclamar el mismo evangelio. La obra de evangelización que hacemos de manera personal se entrelaza con la obra misionera mundial porque utiliza el mismo evangelio. Cuando usted disipula, cuando usted predica el evangelio, está llevando a cabo la obra de evangelización. Y todas son necesarias. Todas, todas. En la iglesia tenemos algo muy clarito. Nuestro Jerusalén es nuestra Ciudad de México y por eso salimos a predicar alrededor de nuestro templo. Aunque muchos de nosotros no vivimos ni cerca del templo, ¿verdad, Isaí? Ni tú, ni yo, ni muchos hermanos, no vivimos ni cerca del templo, nos damos cita allí para salir a predicar alrededor. Pero también nuestro Judea está aquí con ustedes y está en la Huasteca. La obra misionera, lo que tenemos que hacer y apoyar otras congregaciones y otros pastores y llevar entrenamiento y capacitación y enseñanza y evangelismo, eso es lo que tenemos que hacer. Hemos encontrado nuestra Samaria en Cuba y seguiremos yendo si el Señor nos permite y ojalá la situación política no cambie drásticamente pronto. Pero es lo mismo, enseñar pastores. A eso he ido allá. A eso tendremos que seguir yendo. Por ejemplo, y hasta lo último de la tierra tenemos muy clarito también donde el Señor nos quiere llevar a lo mismo. Pero
La iglesia, entonces, toda iglesia, no solo la mía, lo menciono no como un acto de aquí de vanagloria, para nada, es solamente que toda iglesia debe tener bien claro cómo va a cumplir la gran comisión, empezando desde su localidad. Ustedes, hermanos, aquí en Ixtlahuaca o Teotihuacán, aquí empieza. Pero no es una sucesión de enfoque, sino es un enfoque parejo. Es decir, toda iglesia debe plantearse la cuestión de cómo vamos a ser testigos al mismo tiempo en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta el último de la tierra. Toda iglesia tiene que involucrarse en toda la obra misionera. A mí me sorprende que entre hermanos de corte conservador, particularmente reformados, no digo que todos, pero algunas veces he escuchado esto, me han dicho, pues allí tu iglesia sí hace obra misionera, ¿no? Y ustedes, ¿no? O sea, no lo digo, pero en mi mente digo, pienso que ustedes no. A lo mejor su Biblia no dice que lo tengan que hacer. O sea, a lo mejor me conviene comprarme una Biblia de esas, ¿no? Que dicen que no hay que hacer obra misionera porque entonces me ahorro muchos trabajos. Estoy siendo sarcástico, hermanos, porque todas las Biblias dicen lo mismo y todas las Biblias dicen que todas las iglesias debemos estar involucrados en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí le va algunas formas prácticas de involucrarse hasta lo último de la tierra. Infórmese de la obra misionera mundial. ¿Conoce usted el ministerio Puertas Abiertas? ¿Ha escuchado hablar de Puertas Abiertas? Si no ha escuchado hablar de él, júntense algunos y busquen en internet el ministerio de Puertas Abiertas. Ellos constantemente están poniendo información acerca de la obra misionera mundial, de gente perseguida y de misioneros que necesitan de nuestra oración y nuestro apoyo. Es una manera de involucrarnos. Empiece a orar por ellos. ¿Conoce el ministerio La Voz de los Mártires? Si no conoce el ministerio de La Voz de los Mártires, también búsquelo en internet. Reparten videos y reparten escritos con información misionera fresca que está sucediendo en este momento. Infórmese de la obra misionera y como iglesia destinen un tiempo en sus reuniones de oración a orar por la obra misionera. Infórmese de la obra misionera en nuestro país. Busque en internet el proyecto Josué. El proyecto Josué es otro que tiene información de grupos étnicos de todo el mundo y lo que está sucediendo y cuáles son las necesidades que hay en esos campos misioneros. Y una vez se lo voy a decir. No basta un cristianismo contemplativo. No basta un cristianismo que se la pasa estudiando la doctrina. Vamos a estudiar la doctrina. Si esa doctrina no se aplica en su vida. Y una manera práctica de aplicar esa doctrina en su vida es convirtiéndose en un evangelizador en donde está y apoyando la obra misionera en todos lados. Me conozco muchos hermanos que les encanta reunirse a estudiar la palabra de Dios. Y qué bueno. El problema es que les encanta nada más estar yendo a decir, ay, qué bonito, ahora qué profundo estuvo el estudio de hoy. Bueno, vámonos a la casa. Y nunca toman ese evangelio del cual siguen estudiando y de esa gracia en la que siguen profundizando para salir a predicar el evangelio. Es una contradicción de términos eso. Si usted estudia sin practicar, es como comer y sentarse todo el día en el sillón. ¿Qué va a pasar? Pues ya me hicieron la seña. Y después de eso van a venir enfermedades. Lo mismo le pasa al cristiano. La doctrina se estudia para vivirla. Por eso me encanta el movimiento de los puritanos. Ellos decían, la doctrina es para la vida. Lo que crees de la Biblia tiene que moldear tu vida, tu conducta, tu hacer diario. Entonces la iglesia tiene que leer y estudiar las doctrinas de la gracia, pero luego predicar las doctrinas de la gracia. No nada más profundizar en ellas, no nada más enamorarse del conocimiento. ¿Sabe usted? El versículo que más me ha sacado de onda en la Biblia, ¿sabe cuál es? Primera de Juan, capítulo 5.
versículo 21. Alguien que se ponga de pie y que nos lea primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Sí, gracias. Hasta le dudó mi hermana. Dice, sí. Hijitos, guardaos o manténganse apartados de los ídolos. Pero si usted lee toda la primera carta de Juan, no habla nada de ídolos. Habla del amor una y otra vez. Habla hasta de la segunda venida del Señor Jesucristo, capítulo 3. Pero ¿sabe qué sí dice Juan un montón de veces? Y esto sabemos, y esto conocemos, y esto sabemos, y conocemos, y sabemos, y conocemos. Y luego termina su carta diciendo, hijitos guardados de los ídolos. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento se puede convertir en tu ídolo. Quiero conocer. Y todo es conocer y todo es aquí, pero nunca es hacer, nunca es practicar. La buena doctrina siempre es práctica. La buena doctrina siempre produce gente más amorosa y no se puede ser amoroso y no predicar el evangelio. No se puede, porque ya no te son indiferentes. Porque ya no los ves como, ay, no, pues esos cuates son bien idólatras, tienen ahí su virgen y además tienen allí la Santa Muerte al ladito. Ay, hasta le hablas de ellos como con asquito, cuando debería dolerte y pesarte su alma. ¿A dónde van? Ah, ya van a empezar a echar sus cohetes, ya andan ahí de idólatras, andan paseando esos muñecos que tienen ojos y no ven. Pues sí, mi hermano, ¿y tú qué haces cuando les has ido a predicar? No, estamos refugiados en nuestros estudios bíblicos repasando lo mismo una y otra vez sin ponerlo en práctica. No tiene nada de malo repasar la doctrina, pero tienes que ponerlo en la práctica. De otra manera no sirve. No es porque la doctrina no sirve, es porque tú no te dejas usar por la doctrina bíblica de nuestro Dios. ¿Vamos a ir bien o no? Le dije al pastor hace rato, ¿vamos bien o nos regresamos? Y me dijo, ¿nos regresamos a dónde? Le digo, pues no sé, pero nos regresamos. ¿Vamos bien? Un propósito de la iglesia es, ahí vamos a quedarnos y vamos a ir a la otra presentación que les di, que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, por favor. A ver si Eder nos ayuda ahorita tantito. Solamente porque quiero mostrarle algo que es importante dentro de... O bueno, ya que estamos en esta, pásate a la siguiente, por favor, donde hay un circulito. La que sigue es... Ándale. Esa mera. El equilibrio entre los propósitos de la iglesia. Miren, hermanos, una iglesia que hace énfasis tan solo en la evangelización va a tener un montón de nuevos creyentes sin creyentes maduros. Si nada más nos dedicamos a evangelizar, pero nadie enseña y disipula y edifica la iglesia, luego vamos a estar llenos de nuevos creyentes inmaduros que no van a ir avanzando en santificación y entonces no van a tener esta solidez para tomar buenas decisiones en sus vidas. Si una iglesia deja a un lado la evangelización, pero solamente se dedica a la edificación, aquí nos vamos a enseñar unos a otros, es una iglesia que está destinada a morir y a morir pronto, porque siempre son los mismos. Y al rato se pelean y unos ya se fueron y ya somos menos. Y el pretexto siempre, fíjese, el pretexto siempre es poquitos pero firmes. Consuelito, ¿verdad? Poquitos pero firmes. Y si una iglesia solamente se dedica a la adoración, se van a convertir en una iglesia que se ve a sí misma como yo busco adorar al Señor, pero los hermanos ni me interesa y los he perdido menos. Tiene que haber equilibrio en las tres. Ahora, concedo esto, todo pastor tiene un punto de preferencia o que le acomoda más.
Hay pastores que son muy buenos en la predicación y en la enseñanza. Y la iglesia, si no hay equilibrio, se convierte prácticamente en una escuela o un seminario. Entonces dan estudios y esto, el otro, y ponen institutos, porque es la fortaleza del pastor. Pero no evangelizan. O hay pastores que son sumamente buenos en la evangelización. No, hombre, que salen y le predican a todos. Son buenos para evangelizar. Y entonces guían a la iglesia hacia ese lado y las misiones y andan para acá y para allá y sembrando obras y todo. Pero la iglesia está padeciendo porque no se lo enseña. Su tiempo lo dedica a otras cosas. Y hay pastores que se dedican mucho a la adoración y entonces le meten a la experiencia de adoración colectiva en el culto, pero ahí son buenos para organizar buenos programas y grupos de alabanza y hasta mejor hasta tienen buena instrucción musical y le enseñan a la gente a tener un tiempo provechoso de estudio personal y glorifiquen al Señor y se va. Entonces la iglesia, en vez de ser un triangulito donde las tres estén en equilibrio, se empieza a jalar hacia algún punto de esto. La iglesia debe mantener el equilibrio en los tres aspectos. Si el pastor es muy bueno en un área, entonces tendremos que pedirle al Señor que traiga otros que sean buenos en otras áreas. O que levante varones que vengan a servir en esas otras horas, aunque no sean pastores, que sí sean encargados de ministerio, que se encarguen de esos asuntos. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Ya tienen hambre? Yo también, pero todavía nos falta, así que aquí nos aguantamos. Entonces la iglesia tiene tres propósitos: la adoración, la edificación y la evangelización. Ya hace rato les dije quiénes están a cargo del ministerio en la iglesia. Lo vimos en Efesios. Los santos me dijeron acá. O sea, todos los creyentes. Todos los creyentes debemos involucrarnos en los tres aspectos de la iglesia. Aquí aparece otro porque les añadí, hay quien dice, bueno, otro propósito de la iglesia es mantener la unidad. En Efesios capítulo 4 dice manteniendo la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Bueno, eso es importante, pero los principales son la adoración, la edificación y la evangelización. El otro del gobierno de la iglesia, ¿lo tenemos ahí? A ver si sale, si no, nos lo brincamos. Si no, dejamos ya de una vez que va a haber segunda parte, pastor, porque si no. Ok, no te preocupes. A lo mejor ni siquiera pasé bien el archivo. No te preocupes. Vamos a hacer algo. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan. Me parece que después de esta sesión nos queda solamente las preguntas y respuestas, ¿verdad, hermano pastor? Entonces, acompáñame al Evangelio de Juan, porque me gustaría cerrar el tiempo de exposición yendo a la pura palabra de Dios. Así empezamos anoche, ¿no? Fuimos a la primera carta de Pablo a Timoteo al capítulo 3, versículos 14 al 16. Ahora quiero que vaya al Evangelio de Juan, al capítulo 12, por favor. Ahora, lo que va a ser leído es la palabra de Dios. Entonces, por no al que lee, ¿por qué no me ayuda poniéndose de pie? Y vamos a leer en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 12. Acompáñeme en la lectura que voy a hacer de los versículos 44 al 50. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50, dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Tome su lugar otra vez. El Evangelio de Juan fue el último de los 4 evangelios en escribirse. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Pero Mateo, Marcos y Lucas comparten mucha información, es decir,
Mucha de la información que leemos en uno la leemos en el otro, con ligeras variantes que complementan, no contradicen, complementan. Pero el Evangelio de Juan, un 90% de su contenido es propio y exclusivo de Juan. Esto es así porque fue el último en escribir. Y entonces, muy probablemente conociendo lo que los otros ya habían plasmado por la inspiración de Dios, entonces Dios le guió a escribir más acerca del Señor Jesucristo. De hecho, en su Evangelio, él dice, estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan es un evangelio evangelístico. Su propósito es aportar todos los elementos para que el lector crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y al creer que Él es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, sea salvo. Pero el Evangelio de Juan además es, aunque añade a lo que los otros ya habían dicho, se queda corto. El propio evangelista Juan escribió también hacia el final de su evangelio y muchas otras cosas hizo Jesús que si fuesen escritas en libros, creo que no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Entonces Juan mismo reconoció que no escribió todo lo que hizo Jesús, solamente una parte. Los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan son entrevistas, hechos y discursos selectos del Señor en el ministerio suyo de más o menos 3 años, capítulos 1 al 12. Pero capítulos 13 al 20 hablan más o menos de lo que el Señor hizo en 72 horas. Es decir, en los primeros 12 capítulos, Juan habla de una manera muy amplia de los primeros años del ministerio del Señor Jesucristo, y luego habla de manera muy detallada de lo que sucedió en la noche en que fue entregado, arrestado, de su crucifixión, de su resurrección y un poquito después de su resurrección. Le puso lupa. El capítulo 12 es el cierre del ministerio público del Señor Jesucristo. Si usted pone atención en la lectura del Evangelio, a partir del capítulo 13 es solamente palabras a sus discípulos. Bueno, quitando la crucifixión y resurrección, todo lo demás son palabras que el Señor dirigió solo a sus discípulos. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 12? Son los versículos 44 al 50 que nosotros acabamos de leer. Y le voy a decir mi perspectiva al respecto de estos versículos. Estos versículos contienen las verdades esenciales que la iglesia necesita proclamar todavía urgentemente. Ayer hablamos en 1 Timoteo. Vamos a usar si quieren. Gracias. Ayer hablamos en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16, pero particularmente el 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y de inmediato el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Entonces está hablando del Señor Jesucristo, indicado por el Espíritu, visto por el ángel. Ahí está. ¿Cuál es la verdad de la cual es receptora la iglesia cristiana? El mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué distingue a la iglesia cristiana? El mensaje de Cristo Jesús en su pureza. Allí hay muchos grupos sectarios que hablan de Jesucristo, pero no hablan de Él con pureza. La iglesia cristiana sigue y tendrá que seguir predicando a Cristo en la pureza de cómo Él está revelado en la Biblia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo capítulo 2. Porque no hay otro Salvador sino nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente indispensable que nosotros conozcamos las verdades que están en Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Ahora, me quedan pocos minutos para esto. Voy en un paso un poco acelerado. Pero de todas maneras hay detalles que no quiero omitir. ¿Quién me puede leer solo la primera frase
del versículo 44, lo que está en letritas negras. Gracias, hermano. Jesús clamó y dijo. ¿Usted escuchó cómo leí yo estas palabras? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Verdad? Pero no las dijo así el Señor. Allí dice, Jesús clamó. Déjame ver dónde anda el micrófono. Lo que dijo el Señor en esos versículos, no lo dijo en tono suave. No lo dijo quedito. Cree en mí, cree en mí. Sino que alzó la voz y gritó, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Por qué? ¿Por qué ese tono de clamor? Porque es un mensaje urgente. Porque muchos de los que estaban allí no volverían a escucharlo hablar para enseñar. No lo volverían a escuchar predicar. Sí, lo concedo. Después vendrían los apóstoles con el mensaje del evangelio allí en esa misma ciudad de Jerusalén. Pero del propio Señor no lo volverían a escuchar. De una manera desgarradora, el Señor dijo, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser el fin? Él dijo, no les corresponde a ustedes saber. ¿Se acuerda dónde dijo eso? Lo dijo en el Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén. Porque después de haber realizado la segunda purificación del templo, cuando echó fuera a los vendedores y cambistas, se fue de allí al Monte de los Olivos. Y esto lo dice Mateo 23, 24 y 25. Y 24 y 25 el Señor habló de cómo será el Apocalipsis de forma chiquita. Lo que Apocalipsis amplía, el Señor lo dijo en Mateo 24 y 25 de forma chiquita. Es un resumen del Apocalipsis, particularmente el capítulo 24. Pero desde el Monte de los Olivos lo dijo. Y pronunció, vuestra casa os es ¿qué? Dejada desierta. ¿Recuerdan eso? ¿A qué se refería el Señor? El templo de Jerusalén es un templo, pero no tiene a Dios allí. Regrésese un poquito conmigo, vamos a hacer memoria. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al templo de Jerusalén, todavía pequeñito, y fue presentado en el templo de Jerusalén, había ahí un hombre ancianito llamado Simeón. Me lo dijeron en telepatía, pero Simeón. El Señor dijo, Simeón dijo acerca del Señor, este niño es ¿qué? Gloria del pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? El profeta Ezequiel, una de las visiones que Dios le dio, es que la gloria de Dios salía del templo de Jerusalén y se iba a posar al monte de los Olivos. Lo que Ezequiel vio es a Jesús salir del templo e irse al monte de los Olivos. Dejar el templo vacío. Los judíos tuvieron templo, pero Dios ya no estaba con él, porque rechazaron al Mesías. Claro, después vinieron los apóstoles y trajeron el evangelio y creció lo que leemos en el libro de los Hechos. Pero esta era la última vez que la gente escucharía al Señor de viva voz. Por eso clamó con sentido de urgencia. Necesitan en este momento escuchar lo que les voy a decir. Y permítame decirle, nuestro país, Ixtlahuaca, Teotihuacán, la Ciudad de México, y donde usted me diga, necesita escuchar con urgencia las palabras que están en rojo en Juan capítulo 12 del 44 al 50, porque dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es el versículo 44 y 45. Lo primero que la gente necesita escuchar es que Jesús es Dios. La afirmación del Señor Jesucristo lo iguala a Dios. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Por qué?
porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, y Él es Jesús. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, el que hace caso a su mensaje. Mateo 10 es cuando los envió a predicar, recuerdan, de dos en dos. Y les dijo, el que les recibe, me recibe a mí, porque me van representando. Pero Él vino en nombre del Padre, y entonces recibir a Cristo es recibir el mensaje de Dios. Dijo en el versículo 45, y el que me ve al que me envió. Tanto tiempo he estado con vosotros, ¿y no habéis visto al Padre? Le dijo a Felipe unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan. Es decir, Jesús es Dios. El mundo sigue necesitando que nosotros los cristianos proclamemos y sostengamos y con la Biblia le probemos a la gente que Jesús no fue un simple hombre. Jesús fue Dios hombre y es Dios hombre. Es el Hijo de Dios. Porque no hay otra manera de ser salvo. Si Jesús es solamente un hombre, pues ¿a quién le interesa que haya muerto? Pero Jesús no es solamente hombre. Jesús es Dios. ¿Por qué usted cree que a lo largo de la historia Satanás y sus discípulos han tratado de tumbar esa verdad? Y los gnósticos decían, no es posible que Dios se haya hecho hombre porque la carne es mala. Dios no se pudo haber hecho hombre. Jesús no pudo haber sido hombre y haber sido Dios plenamente. Pero la Biblia dice que sí. Hubo otro hombre que se llamó Arrio. Suena chistoso su nombre, ¿verdad? Suena Arrio. Pero se llamó Arrio. A su doctrina se le conoce como el arrianismo. Él decía, este hereje, decía, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, sino que fue creado por Dios. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, Jesús no tiene principio y tampoco tendrá final. Jesús no fue creado por Dios. Jesús es eterno como el Padre es eterno. La gente sigue necesitando que nosotros prediquemos esto. ¿Por qué Satanás y sus discípulos favoritos han querido tumbar la doctrina de la deidad, o sea, de la divinidad de Jesús? Porque entonces te queda un mero hombre que a quien le interesa lo que haya hecho. Es un simple pensador, un maestro judío más, pero no es el Hijo de Dios. Y no, la Biblia dice que sí es el Hijo de Dios. La Biblia afirma una y otra vez que Jesús es el Hijo de Dios. Y él lo dijo ahí en en Juan 12, 44 y 45. Clamó, alzó la voz, esto es urgente y todos necesitan oír. Decía él que yo soy el Hijo de Dios. Y nosotros decimos, efectivamente, lo creemos, Jesús es Hijo de Dios. Versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La gente sigue necesitando que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad de que Jesús es Dios y que Jesús es la luz del mundo. Que no hay otra fuente de revelación divina. Fíjese lo que escribió el apóstol Pablo, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios más que por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Él es la luz espiritual que necesitamos para conocer a Dios. Yo sé que estamos ya a las 3:25 de este día, empezamos tempranito, ya hace hambre, ya las tripitas empiezan a rugir, pero escúcheme en esto que estamos diciendo, porque son verdades esenciales que nuestro Señor subrayó al final de su ministerio público para decir, todos tienen que escuchar esto. Y hoy en día, 2000 y pico años después, todavía existe la necesidad de seguir proclamando que Jesús revela al Padre. Él dijo, yo la luz he venido al mundo. Implícito en sus palabras está que Él es eterno. Hay una falsa doctrina que enseñan muchos abuelitos y abuelitas.
Le dicen a sus nietecitos, es que tú eras un angelito que estabas con Dios, pero luego Él te mandó a nuestra familia. Nadie de nosotros estaba antes de nacer en este mundo, ¿eh? No estábamos en el cielo y venimos. El único que ha venido del cielo a este mundo es nuestro Señor Jesucristo, lo cual afirma que Él es Dios, pero que además es eterno, que su vida no empezó en el vientre de María, allí empezó su encarnación, pero Él ya estaba desde la eternidad pasada, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el verbo ya estaba. Jesús es la luz del mundo porque Él vino a mostrar quién es Dios verdaderamente. El escritor de Hebreos dice, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Usted y yo no podemos ver el núcleo del sol. Sálgase ahorita y asómese a ver el sol y dígame si puede ver el núcleo del sol. ¿Verdad que no lo podemos ver? ¿Qué vemos? El resplandor. A Dios no lo vemos, pero vemos su resplandor. Vemos a Cristo Jesús, quien es igual a Dios, pero que se hizo visible para los hombres. Él es la luz de revelación. Él es la luz que necesitamos para llegar a Dios. No hay otra manera de llegar a Dios. Él mismo dijo, Juan 6:44, este mismo evangelio, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. También dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, unos versículos más adelante, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya llevamos dos verdades fundamentales que la iglesia debe ser columna y cimiento de ella, que Jesús es Dios y que Jesús es la luz del mundo, pero además, versículo 47, que Jesús es el único escape que hay del juicio de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. También él dijo, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Entonces no se confunda. Lo que el Señor estaba diciendo en Juan 12:47 es que Él no vino en su primer venida a este mundo a juzgar, pero luego sí va a venir a juzgar. Él vino en su primer venida a salvar, pero luego va a venir a juzgar. Y el Señor es grande y precioso y exaltado, y su manera de comunicar su verdad es siempre perfecta. Pero usted sabe cómo escogió entrar a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén? ¿Cómo entró? Montado en un burrito. Interesante, ¿no? ¿Quién iría a la guerra en un burro? Imagínese vivir en tiempos antiguos donde las guerras se peleaban a espada y caballo. Y que traigan uno de estos caballos gigantescos y fuertes, corceles fuertes, rápidos. Y que usted le diga, bueno, agárrate un burro. Ah, pues, no sean mala onda, ¿no? Me están poniendo en desventaja. ¿Ha leído usted Apocalipsis capítulo 19? Dice que el Señor vendrá montado ¿en qué? ¿En un burro? En un caballo. ¿Usted sabe la simbología que está inmersa en esas dos escenas? ¿La conocen? Se las explico. Los reyes en tiempo de guerra montaban caballo, los reyes en tiempo de paz montaban burro. Cuando un rey iba a la guerra no se subía a un burro, se subía a un buen caballo. Al mejor caballo que hubiera en su reino, se lo daban al rey. Pero cuando el rey iba a visitar las villas y pueblos de su reino, se subía a un burrito y era una forma de decir, vengo en son de paz, no los vengo a castigar ni nada, vengo en son de paz. El Señor vino en son de paz porque vino a salvar. Pero la siguiente vez que venga viene a hacer la guerra contra sus enemigos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 va a juzgar. Y de acuerdo a Mateo capítulo 24 también 25 va a juzgar entre ovejas y cabritos. Por eso él dice aquí en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primer venida, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar, y ahí entra Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él vino con el propósito de salvar, pero va a regresar con el propósito de juzgar. Y nosotros tenemos que sostener como columna y fundamento de la verdad, tenemos que sostener la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que Jesús es Dios. Tenemos que sostener la verdad que Jesús es la luz del mundo. Tenemos que sostener la verdad de que Jesús es la vía de escape del juicio divino. Todavía la gente puede ser salva del juicio de Dios para condenación. Versículo 48, ahí en su Biblia, léalo, por favor, yo lo leo también. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Note el criterio de juicio, ¿cuál va a ser? La palabra de Dios. ¿Y qué palabra en específico? Que Jesús es el Salvador. Quien sea que rechace el mensaje de Dios, que Jesús es su Hijo y que Jesús es el Salvador, no hay otro nombre en el que seamos salvos, está llamando impostor a Jesús y está llamando mentiroso a Dios. Si alguien no recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que Jesús es un falso y que Dios es un mentiroso. De hecho, permítame entrar en un poquito de detalle aquí. Vea que dice el versículo 48, el que me ama y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. Y luego dice, la palabra, en singular, no las palabras, sino la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿A qué palabra se refiere? Ayer les di 3 claves de interpretación bíblica. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Cuál era? La primera es el contexto, la segunda el contexto y la tercera el contexto. ¿Qué palabra acaba de decir el Señor? Que Él es Dios, que Él es la luz y que Él libra del juicio venidero. Pero si alguien rechaza lo que Él dijo de sí mismo, entonces no hay escapatoria. Si alguien rechaza la revelación de Dios acerca de Jesucristo, si alguien rechaza el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo Jesús, no hay escapatoria del juicio divino, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 12 que el Señor echó fuera un demonio y qué le dijeron las personas? ¿Tú echas fuera demonios por quién? Por el poder de Belcebú. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, a quien hable algo en contra de mí se le va a perdonar, pero a quien hable algo en contra de quién? Del Espíritu Santo no se le va a perdonar. ¿Qué es más importante el Espíritu Santo que el Hijo? No. Son iguales en todo atributo junto con el Padre. ¿Qué quieren decir esas palabras del Señor? Lo que quieren decir es lo siguiente. Si ustedes, a los que estaban allí, rechazan el testimonio del Espíritu de Dios por las obras que yo estoy haciendo, no hay manera de perdonarles sus pecados porque se están cerrando a creer en el único Salvador que hay. Eso es el pecado imperdonable. Rechazar el testimonio del Espíritu de Dios acerca de Jesucristo. Llamar mentiroso al Espíritu de Dios diciendo las obras de Cristo son en realidad obras del diablo. Entonces es un falso maestro y te cierras a creer en el único Salvador que Dios ha dado a la humanidad. Entonces no hay para dónde hacerse ya. Desesperadamente, hermanos, tenemos que seguir diciéndole al mundo que Jesús es Dios, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús nos libra del juicio de Dios, pero que también Jesús es la norma por la cual Dios va a juzgar. ¿Qué hiciste en cuanto a Jesús? Después de Juan 3:16, sigue Juan 3:17. Obvio, ¿verdad? Y sigue Juan 3:18. Y sigue Juan 3:19. ¿Se acuerda de lo que dicen esos versículos? Importantísimos. No se quede solamente con el 3:16. Vea lo que dice Juan 3:17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En función de lo que digas acerca de Cristo Jesús, de lo que creas acerca de Cristo Jesús, serás juzgado. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas también. En función de lo que creas de Jesús, vas a ser juzgado. Jesús es la norma del juicio de Dios. Por eso Él dijo la palabra que les he hablado. El mensaje que la iglesia tiene que sostener como columna, el mensaje sobre el cual la iglesia se afirma como su cimiento, es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que seguir predicando eso con urgencia. Versículos 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después de multiplicar panes y peces, al día siguiente la gente se volvió a juntar y querían hacer rey al Señor Jesús. Pues cómo no, si nos da de comer. Imagínate un gobierno que te regala todo. Pues ya le hicimos. Y él les dijo, no. Ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Y les habló, es necesario que coman mi cuerpo. Y la gente se escandalizó y se fue. Y se volteó el Señor a sus discípulos. Les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sí, Pedro. Dijo palabras que quizá deberían estar escritas en oro en las paredes de nuestra casa, y si no escritas en oro, al menos tienen que estar escritas bien fuerte en nuestro corazón. ¿A quién irá? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que habló el Señor Jesús dan vida eterna. Él dijo, su mandamiento de lo que yo he de decir es vida eterna. La gente sigue necesitando de manera urgente que la iglesia cristiana proclame que la vida eterna se encuentra solamente en Jesús. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. La gente necesita escuchar que solamente hay conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Piénselo. Porque este párrafo que tenemos en Juan capítulo 12 del 44 al 50, el Señor lo proclamó con urgencia. ¿Por qué los creyentes deberíamos ser tibios y livianos al proclamar esto? Tiene que seguir siendo el centro de nuestro hacer y el centro de nuestra enseñanza y el centro de nuestra predicación. Cristo, Cristo, Cristo. Un himno antiguito que cantaba mi papá dice, Cristo solo, Cristo siempre. Nuestro todo en todo es Él. Salva, santifica. Allá en el templo, nuestra iglesia, hicieron un púlpito. Me preguntaron cómo más o menos lo quería y pues los hermanos, gracias a Dios, lo hicieron. Y una vez que los terminaron, les dije, nada más falta un detallito más. Necesito que me pongan ahí una plaquita para mí y para todos los que nos paremos detrás de ese púlpito. Que tenga las palabras de Juan capítulo 12, versículo 11. Señor, queremos ver a Jesús. ¿De ahí está? ¿Verdad? Dice ahí. Ahí está la plaquita. Recordándole a todo predicador que no está ahí para hablar de sí mismo, ni de sus opiniones, ni está ahí para predicar a Cristo. Eso no es solamente para los que ocupamos muebles de esto, es para todo creyente.
Él es nuestro todo. Él es nuestro mensaje. Él es lo que la gente necesita urgentemente. La iglesia es columna de esa verdad y también esa verdad es su cimiento de la iglesia. Ahora, Señor, gracias por tu palabra y por tu Hijo Jesús, nuestro todo. Gracias.